Proponen que los comerciantes puedan actuar en legítima defensa por violencia, el uso de las armas de fuego en el país y en Baja California. Y para ello queremos darle en primera instancia la bienvenida al maestro en Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, a Ramón Anguís Rodríguez, experto y catedrático del Derecho. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, maestro, yo le pediría si nos pudiera acompañar, escuchar juntos la charla que vamos a sostener con el diputado Jorge Eugenio Núñez Lozano del partido Baja California. Él está en la línea y él es quien propuso esto al Congreso de Baja California, el que los comerciantes puedan actuar en legítima defensa. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a la gente que nos escucha en Tijuana, Pati Balay, me gusta saludarte, y al licenciado Ramón Anguís de la UABC, pues le agradezco que podamos platicar sobre ese tema que acabamos de proponer la semana pasada, sobre un tema intenso y controversial, pero que creo que vale la pena que lo discutamos en la comunidad académica, empresarial, para ver, bueno, cómo queremos nuestra Constitución en el tema de la legítima defensa y en particular el tema de la inseguridad de nuestro país y en Baja California, que obviamente pues estamos en una situación lastimada, ¿no? Así es, ya habíamos escuchado esta propuesta que se había tocado en otros foros y en otros ámbitos a nivel nacional sobre el tema de la aportación de armas, de que no fuera un derecho nada más de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los delincuentes, decían algunos funcionarios, y no de los ciudadanos. Pero es la primera ocasión que vemos que la propuesta se hace formal en el Congreso de Baja California. ¿Por qué usted está a favor de esto, diputado? Mira, Pati, qué bueno que lo comentas porque es bien importante dejarlo muy claro. Yo de entrada creo que la salida del tema de la inseguridad es la prevención en el tema de la cultura, en el tema del deporte, que trabajamos en esos temas que van a ayudar a que estemos en una sociedad donde el tema de la violencia no sea la salida, por un lado. Por otro lado, yo en particular estoy en contra de la aportación de armas. Yo nunca he tenido armas y creo que esa no debe ser la salida ni social ni legal. A final de cuentas no creo que la salida sea la aportación de armas, creo que se ha confundido un poco. El tema de la legítima defensa obviamente incluye en su último caso excepcional el tema de un arma, que obviamente la ley te dice que debe haber cierta justificación en un dado extremo. En la legítima defensa actual, uno en su casa, por ejemplo, si alguien entra a robar y alguien decide lastimarlo o con un spray o con un palo o con algo por el estilo, las leyes y los jueces hay ciertos derechos. Uno no puede que entre alguien a su casa y agarrar un arma y lastimarlo o matarlo. Entonces yo estoy en contra de las armas, pero lo que sí creo es que la legítima defensa que tenemos actualmente, que quede bien claro para que los derechos que tenemos en nuestro hogar, que nos permite que si alguien entra a nuestra casa nos podamos defender en un establecimiento comercial, como acaba de pasar en Campestre, en Mexicali, como acaba de pasar en Nissan, donde lastimaron a un guardia de seguridad. Bueno, el empleado que hubiera tenido, si hubiera podido defender, que hubiera tenido ciertos derechos. Igual, al final de cuentas, ustedes lo reportaron en Uniradio, el caso de un restaurantero donde ya, cansado de lo que está pasando, pues ya dormía en el restaurante por desesperación. Entonces, sí quiero aclarar que, a diferencia de nuestra propuesta, la propuesta del diputado Bernardo Padilla, que también habla de legítima defensa, es mucho más amplia, y la de Nuevo León también es mucho más amplia. A lo mejor en sus casos lo amplía para el caso de las armas. En mi caso, todo lo contrario. Yo creo que las armas no es la salida, al final de cuentas, ¿no? Entonces no se está proponiendo que la gente se arme ni que porte armas. Es más bien que se amplíe el tema de la legítima defensa. Lo que no nos queda muy claro en lo personal es cuál sería la diferencia de lo que hay ahorita, lo que usted propone y lo que tiene en la legislación actual. Bueno, si vemos el artículo 23 de nuestra Constitución, habla en particular en nuestro hogar qué opciones tenemos, y parecería que algún juez con criterio podría incluir en un establecimiento comercial, pero incluso en ese caso, el caso de un empleado de un establecimiento comercial, todavía queda menos claro. La intención de nosotros es que quedara muy claro en nuestra ley que el tema de legítima defensa lo incluye para un establecimiento comercial, tanto para obviamente el responsable del negocio, pero que normalmente nunca están los responsables del negocio. Pero un empleado, por ejemplo, que se llegase a defender,
como los casos que acabamos de comentar, pues muy lastimados en Mexicali, y se defiende, tenga en la ley muy claro que al final de cuentas la ley lo ampara, le da derechos. Ahora, como insisto, esos derechos no te dicen que puede uno abusar de esos derechos. Hay una proporcionalidad, como insisto, si alguien llega a un negocio y llega con un desarmador o incluso un cuchillo, eso no le da un derecho a nadie, ni en mi casa, en su casa, o en un establecimiento, a que yo lo pueda, si alguien tuviese armas, que insisto, yo estoy en contra, que lo pueda matar. La ley habla de proporcionalidad. Y incluso si la persona quiere robar una casa o un establecimiento comercial y se asusta con el empleado o con el dueño y sale corriendo, eso no nos da derecho a poder lastimar. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que lo ampliemos al establecimiento comercial para el encargado del negocio o el empleado, para que se pueda defender. Obviamente esperamos que los casos extremos como el de las pistolas pues lo evitemos al máximo, pero bueno, en esos casos pues al final de cuentas la ley quede bien claro y los defienda, ¿no? Insisto, nuestra propuesta es mucho diferente de la del diputado Hernán Padilla. La de Nuevo León, por ejemplo, habla incluso de la cuestión de honor, habla incluso de, ya lo menciona, detalles más específicos. Obviamente el caso de hablar de que podamos tener legítima defensa en el caso de honor, pues bueno, si alguien nos dice una grosería en la calle, pues no, nos daría derechos, ya está un poquito más delicado. En nuestro caso fue más sencillo para ampliar la ley actual del artículo 23. Entonces, ¿qué tal, diputado? Le habla David Mejía. A ver si lo estoy entendiendo bien. Sí. Que si en un negocio soy objeto de violencia y me defiendo, después no terminan a mí procesándome por el daño que le causé al agresor porque me estaba defendiendo. Pues ustedes lo han visto al final de cuentas, sí lo hemos visto incluso en muchos negocios, establecimientos de todo el estado, donde se defienden y está en duda de al final de cuentas. Aquí pasó hace algunos años en una tiendita, la famosa Barrotes, donde se defendió y la primera instancia fue pues llévenselo a la persona porque se defendió y entre el dueño y el hijo lastimaron al agresor. Yo sí creo que al final de cuentas ha habido dudas de nuestro artículo 23 en el tema de legítima defensa y creo que es importante aclararlo para que tengamos derechos en nuestro lugar. Te soy sincero, mira, aquí en confianza con ustedes, yo tenía una Barrotes, una tiendita hace 15 años, era cuando todavía andaba de novio con mi ahora esposa, y me llegó una persona con una pistola, me la puso ahí, y fue muy difícil que hubiera pasado en aquel momento si hubiera decidido yo defenderlo. Insisto, nunca he tenido armas y nunca tendré, pero si me hubiera defendido, si se hubiera lastimado a él y lo hubiera pateado, ¿qué derechos me da la Constitución? Y lo importante es dar las circunstancias de inseguridad, y obviamente en los negocios, que es donde al final de cuentas se está dando últimamente, que quede bien claro al final de cuentas en la ley. Muy bien, diputado, pues le agradecemos mucho esta charla que ha tenido con nosotros y esta aclaración sobre la propuesta específica para Baja California. Jorge Núñez, muchas gracias. Le agradezco, Pati, David, y tres órdenes, ahí licenciado Ramón Atiza, también sus órdenes. Gracias, buenos días. Estamos también, como se lo adelantábamos, con el maestro en Derecho Ramón Anguis Rodríguez. ¿De dónde partimos, licenciado? Cuando hablamos de legítima defensa, ¿cuál es la realidad actual? Mire, acabo de escuchar al diputado, le agradezco la atención que tuvo. No puedo compartir que se amplíe los términos en que está la legítima defensa. No podemos caer al viejo oeste. Me preocupaba que se permitiera que el Congreso del Estado invadiera la soberanía del Congreso Federal al pretender cambiar la Ley Federal de Explosivos. Ya me ha quedado claro, pero yo creo que en este caso lo que se debe hacer es no hacer ni andar modificando leyes. Eso es un gravísimo error en el que ha caído México. Y lo vemos a nivel nacional. México es por naturaleza un país de leyes, pero desafortunadamente vienen y la descomponen. Y voy a ser honesto en este sentido. No es posible que se quiera ampliar el concepto de legítima defensa cuando dogmáticamente a nivel mundial se tiene debidamente interpretado. No hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ni personas de primera ni de segunda. Porque tengo un negocio, tengo mayores opciones para defender. No, las reglas son las mismas. Cuando señalamos esto, señalamos que en la legítima defensa definitivamente tiene que haber
una situación de investigación. Si alguien llega a robar a la tienda y atinadamente y con un desarmador y salgo yo con un bat y lo mato a batazos, entonces ahí no existe al repeler una congruencia o una equivalencia de esa violencia. Una. Dos, se tiene que investigar el serio problema que tenemos en Baja California. No me voy a ir a otros estados, porque a mi estado. El serio problema que tenemos en Baja California es que no se hace una investigación rápida y debida por parte del Ministerio Público. Esa es la realidad de las cosas. La gente ve en el televisor que en legítima defensa la policía lo dejen en libertad en otros países, y eso es mentira. Eso es falso, para empezar. En todos los países que se apegan a la ley, necesariamente tienen que investigar para saber si lo que está diciendo es cierto. Un individuo ingresa a un local, la persona se defiende y es válido, pues no basta con que lo digas, requiere de una investigación, y una investigación se requiere de declaraciones, pruebas periciales, de investigación en campo, la investigación de laboratorio para ver si fue el mismo proyectil, la trayectoria con que ingresaron al cuerpo esos proyectiles, para saber la ubicación, si fue la violencia antes, durante o después del apoderamiento. Son circunstancias que se hacen complejas. Y sí se tienen que investigar. Y se tienen que investigar. Yo, mi experiencia como funcionario público en su momento, veía que la gente muy molesta porque pues quiero saber qué pasó, decía yo. Primero necesito saber qué tengo, para saber qué quiero, para decidir qué es lo que busco. La policía y el Ministerio Público no andan buscando meter a la gente a la cárcel, eso es mentira. La realidad de las cosas es que tenemos un sistema que ni ha dejado de ser inquisitorio, ni ha terminado, ni siquiera ha ingresado debidamente a un nuevo sistema de justicia. Esa es la realidad de las cosas. Que los señores diputados pretendan cambiarla, ponerle un toquecito a la ley, no puede ser. La legítima defensa tiene límites muy marcados, porque nos pasamos a la venganza. Estamos platicando sobre la legítima defensa con el maestro en Derecho Ramón Anguis Rodríguez. Licenciado, si queremos entender la legítima defensa, nos decía también tenemos que hablar de los límites. Así es. ¿Cuáles serán esos límites? Primero, no debe ser un acto de venganza. El problema que se suscita es que en esa ira, ese coraje que tiene el ciudadano cuando es agredido, cuando es robado, cuando le quitan sus bienes, y ve la oportunidad de reaccionar, a veces no reacciona oportunamente. El uso de cualquier arma implica capacitación. En el ejército no, porque se da uno de alta en el ejército inmediatamente le dan un rifle para que dispare. No, requieren una etapa de capacitación. En el caso de los policías, requieren de una etapa de capacitación para el uso del arma. Un ciudadano que no está capacitado en el uso de las armas, la que sea, puede dar un mal disparo. Y el problema, y quiero ser cuidadoso en esto, no se trata de que le pegue al delincuente, sería el menor problema. ¿Qué pasa si el proyectil le pega a una persona inocente? ¿Qué pasa si el proyectil lo tiene en la espalda porque el ladrón, como es la mayoría de los casos en donde se procesan a las personas, y entendamos, es ese exceso en la legítima defensa y alcanza fianza? Si es procesado, o sea, tiene que haber una congruencia. ¿Cuáles son los límites? Los límites al momento de repeler, debe de haber una concordancia, debe ser algo similar, no mayor. Equidad, digámoslo. Equidad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo medir, licenciado, el tema de la fuerza? Es decir, tú estás en un momento en que alguien está entrando con un desarmador, volteas y no tienes un desarmador, pero tienes un cuchillo. Entonces, ¿cómo medir qué es más grave, el cuchillo, el desarmador? No, yo creo que es lo racional. Si alguien me ataca con un cuchillo o viceversa, me ataca con el desarmador, yo tengo un cuchillo, es algo racional. Okay. ¿Correcto? Lo irracional es que me ataque con un desarmador o un cuchillo y yo le dé 3 disparos, o que le dé un disparo por la espalda. No se trata de precisión, se trata de defender, es un acto natural. Por lo cual usted estaría en contra de la aportación de armas, porque la propuesta no está en Baja California, pero la propuesta está en el país. Sí, definitivamente la Ley Federal de Armas y Explosivos señala que el arma es para el domicilio. Basta con registrarla y más que suficiente. No tiene tantos requisitos. La aportación es muy complicada en México. México es reacio a la aportación y estamos llenos de armas. O sea,
Si vemos la Ley Federal de Armas y Explosivos, nos vamos a dar cuenta que los requisitos son complicados, que no lo proporcionan. Hay uno en donde dice para qué quieres el arma. La misma Ley Federal nos establece, justifícame para qué quieres portar un arma. Claro. Es que soy exfuncionario, bueno, eso no es justificación. Es que fui policía, esa no es justificación. Puede mandarse, ese es criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Quitarle a la Secretaría de la Defensa Nacional esas facultades, bueno, sería materia de muchísima discusión. Creo que debe serlo. Lo que sí debe haber es una cierta flexibilidad en casos especiales. En México nada más las armas se dan a las personas físicas, cumpliendo los requisitos, y las personas morales. Las personas morales, no me queda claro cómo en un negocio voy a tener un arma. Estoy hablando de armas de fuego. Sí. ¿Quién la va a utilizar? Primero, ¿quién la solicita? Luego, ¿quién la utiliza? ¿Quién lo capacita? En México no hay centros de capacitación para el uso de armas. Por lo cual no estaría justificado. Definitivamente no es justificable. Una violencia en que vivimos en México no se justifica. Sin embargo, sí hay posibilidad en México de ejercer un derecho como civil a portar un arma. Sí lo existe. Sí lo señala, déjeme precisarle el dato, el artículo 26 de la Ley Federal de Armas y Explosivos. Obtener permiso, nos van a pedir la cartilla, el acta de nacimiento, una serie de documentos administrativos. No antecedentes penales, acreditar en qué trabajo, lo típico de una tramitología. Lo que sí falta, y creo yo, es un examen psicológico para saber si está en capacidad del uso del arma. Y a ver, la ley no marca un examen psicológico, pero señala que debemos de haber pasado por una capacitación. Ponen el servicio militar, pero en el caso de los hombres. Ahora, el servicio militar ya no es una obligación. Sí, ¿no? Definitivamente, todavía algunas dependencias manejan que deben de hacer el servicio militar. Yo me cargo mis dudas por qué se toman esas atribuciones. Si usted quiere entrar a áreas de seguridad pública, por ejemplo, tiene que hacer el servicio militar. Bueno, es un derecho no hacerlo. Y voy a ir a trabajar a un área donde se aplica el derecho. Pero bueno, en el caso de las personas morales tienen que estar constituidas como tales, tienen que justificar la necesidad del uso de las armas. Hay quienes sí lo hacen, por ejemplo, las que mueven dinero. Vemos que sí tienen autorización de la Secretaría, claro, periódicamente son visitadas. Yo quiero hacer énfasis que la Secretaría de la Defensa Nacional a veces raya en el extremo, pero que es correcto, de revisar las armas que tienen los cuerpos policiales. Y constantemente, y son estrictos, eso me consta, por experiencia de vida y profesional, son estrictos al revisar las armas. Pero una cosa son las armas y otra cosa es la legítima defensa. Y aquí lo peligroso es hacer leyes laxas, sobre todo en el caso concreto del artículo 23, en su fracción correspondiente. ¿Qué significa esto? El Código Penal ahora causa de no delito, causa de justificación. No porque no se haya dado una conducta que conforme a la ley, conforme dogmáticamente, no se haya realizado. Ejemplo, un delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Pero para que se dé ese, porque existe un acto de antijuricidad. ¿Cuál es? Contraria a la ley. Y en este caso concreto estamos hablando que el individuo que se defiende de otro, fíjense bien, que se defiende de otro actúa dolosamente. Y cuando lo escucha las personas dicen, oye, ¿cómo que dolosamente? Ajá, exacto. Pero falta algo que es del derecho penal y que los diputados parece que no lo revisan a veces y que no entran a la dogmática, a la teoría del delito. ¿Qué es lo que ocurre en la legítima defensa? Cuando alguien toma un arma, hay todo un mecanismo, desde que la toma, desde que la prepara, si es tipo pistola, la prepara o le apunta y dispara, hay toda una mecánica. Claro. La mente está actuando bajo ese principio del dolo, que es saber y querer. Sabe lo que quiere y sabe cuál es el objetivo. Y sabe qué va a hacer. Lo que no existe es ánimo criminal. Y entonces eso lo saca y lo convierte precisamente en una causa justificante. Es claro que en la legítima defensa no se quiere causar un daño, pero está defendiendo.
es claro que no quiere cometer un delito a la persona. Claro. Maestro, estamos platicando con el licenciado Ramón Anguís Rodríguez, experto y catedrático de Derecho y maestro de la UABC. Le decíamos que el diputado dice que quieren ampliar el término de la legítima defensa porque en un negocio si entra alguien y te agrede y tú eres trabajador no puedes hacer nada. Entonces no me queda claro qué dice la ley al respecto. Bueno, yo creo que tengo una visión totalmente diferente, la ley no dice eso. El artículo 23 nos señala, legítima defensa es cuando se repela una agresión real, actual, inminente, sin derecho, en defensa de bienes propios, y enfatizo, o ajenos. O sea, son las dos opciones. Claro. Entonces, sin que exista necesidad de la defensa, siempre que exista la necesidad de la defensa empleada, y no medie provocación dolosa, suficiente o inmediata, por parte del agredido o su defensor. Entonces aquí encontramos que sí está en el código. Lo que ocurre, vuelvo a insistir, es la mala investigación con la que se inician los asuntos en el Ministerio Público. Recordemos que con el nuevo sistema de justicia, el primero que llega es la policía de contacto, en este caso el primer respondiente. La policía municipal tiene que hacer un informe policial homologado, conservar las evidencias, para que luego llegue la policía especializada, que es la policía ministerial, y empezar a hacer la carpeta de investigación. La realidad que desde la averiguación previa y ahora con la carpeta de investigación, el Ministerio Público no se capacitó debidamente. Actualmente, este excelente sistema de justicia que tenemos, en donde curiosamente los que están más enojados no son los ciudadanos, son los representantes del Ejecutivo, que son los que procuran justicia, dígase gobernadores, dígase presidentes municipales, porque los asuntos se caen. Y no se caen por un sistema que no esté debidamente diseñado, se caen por una mala integración de la carpeta de investigación, lo que antes era averiguación previa. Entonces encontramos aquí que seguimos con el mismo problema. El problema es que el Ministerio Público tiene que hacer un trabajo profesional, detallado, más bajo ese principio tan esencial que es el principio de inocencia. De ahí debemos partir. ¿Pero faltó capacitación entonces? Definitivamente falta capacitación por parte del Ministerio Público como también de los abogados. A mí no me queda claro tanta inversión después de 8 años y que se estén perdiendo los casos. Vemos casos patéticos que se andan las personas en libertad. La joven que mató a su madre y a su hermana y duró una semana libre porque se equivocó el Ministerio Público en Mexicali, un funcionario de la Secretaría de Salud que fue asesinado y el delincuente todavía anduvo paseándose un tiempo porque hubo errores en la detención. Entonces, esto se ha recalcado más actualmente. Esta tendencia a querer hacer una contrarreforma es grave, más grave que pretender modificar la ley en el caso de la legítima defensa. Insisto, el error o la falla que se está teniendo en la aplicación de justicia es la falta de una debida preparación de los ministerios públicos. Yo tengo un alto respeto hacia ellos, sé que trabajan no mucho, muchísimo, pero no necesariamente trabajan bien. ¿Por qué? Porque ha habido un descuido institucional en la capacitación del personal. Y por otro lado, usted nos decía hace ratito también que el tema del exceso de las leyes genera impunidad. O sea, hay muchas leyes. Yo he escuchado esa terminología así muy coloquial y decir, pues ¿para qué quieren hacer más leyes? Mejor cumplan las que ya tenemos. Es correcto. Definitivamente México, los diputados en cada administración, yo siempre he señalado a título particular, no existe una carrera legislativa. Es cierto que las minorías cuentan, debe haber de todo tipo de personas en el Congreso, para que no nada más sean académicos o profesionales, que todos opinen. Pero hay ocasiones que vemos leyes absurdas, definitivamente, que generan impunidad. Un ejemplo, y voy a ser cuidadoso en esto. Hay un vacío de poder en Baja California, y lo recalco, cuando me en materia fiscal. ¿Cómo es posible que las placas de los vehículos sean sustituidas por una organización particular y la autoridad no pueda hacer nada? Las leyes ahí están, lo que no han sabido es aplicarlas. Vemos una organización que hace las placas y se le pone con colores. Desde usurpación de funciones. No, ese es un delito. Está previsto en el código. ¿Por qué no reforman? Por ejemplo, están preocupados los diputados
En materia de seguridad, ¿por qué no reforman el artículo en donde exista la falsificación de documentos, la falsificación de placas, troqueles, etcétera? Y por ahí se van. Ese es uno. Por ahí pueden legalizar. Ese es uno. La otra, sí estoy de acuerdo en que se incrementen los delitos graves, pero no en la misma proporción que anteriormente con el sistema de justicia que teníamos. Por cualquier delito nos detenían. Ahorita la impotencia es una, que el Ministerio Público tiene que soltar a las personas bajo el principio de presunción de inocencia. A ver, antes tenía 48 horas, pero podía salir bajo fianza. Ahora no, ahora lo tengo que dejar sin pagar fianza. Lo tengo que dejar en libertad sin pagar fianza. Antes las personas eran consignadas, ahora se llama imputarlos para buscar la vinculación, y una vez hecha la vinculación se le procesa, se tenía que pagar una fianza. Ahora no se paga la fianza, tengo derecho a ser procesado en libertad. Eso no lo sabe el ciudadano. Lo que ocurre es que la diferencia es que la conducta procesal se depositaba una cantidad de dinero, y la reparación del daño se depositaba otra cantidad que se quedaba guardada. Yo no dije que dispusieran como si fueran de ellos, se quedaba guardada en el Poder Judicial para que terminara el asunto dentro de unos 2 años. Ya quedaba ese dinero. Y era un fondo revolvente, a final de cuentas. Sí, claro. Estamos hablando de millones de pesos. ¿Qué ocurrió? Con este nuevo sistema fue tajante que ya no están ingresando en esas cantidades. O sea, hay otra visión de estos hechos. No es cambiando situaciones que ya están claras en la ley. Me llama la atención que digan que un trabajador no se puede defender. Aquí estamos viendo que sí se puede defender. Ahora, la legítima derecha está muy pegado al derecho natural, o sea, el derecho a la vida. Llego, me agredes, me voy a defender. Claro. Por supervivencia, punto. Resulta que sí, llegó, me atacó con un desarmador, sí, pero le di con el extinguidor como 5 veces en la cabeza. Pero tiene que ser con la debida proporcionalidad. Así es, debe haber proporcionalidad. Anularlo, no. Así es. Aunque es difícil tener la cabeza fría cuando... Claro, eso lo tiene que valorar el Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público tiene facultades para el no ejercicio de la acción penal. No es una máquina, es un ser humano. Entonces va a valorar esa situación. He visto en los noticieros, por ejemplo, que han matado a los delincuentes y después van los vecinos a atacar a los del negocio porque era un delincuente simpático. Ah, sí. O era hijo de uno de los Era vecinos. hija de un vecino, alguien que movió a esa gente. ¿Qué ocurrió? Nos encontramos ante esto. Entonces, la ley está ahí muy clara. A mí me sorprende que ahorita agarremos la bandera de una nueva reforma a este artículo, pero si hacemos leyes para que no se cumplan, no para que sean laxas. Y el ejemplo lo voy a poner a nivel nacional, el acoso sexual. El acoso sexual, recuerdo cuando se puso en Baja California, derivó de una película, y por ahí unas diputadas se les ocurrió el acoso sexual. No existe una sola sentencia condenatoria que se haya cumplido en relación a ese delito. Y es grave, ¿eh? La conducta es grave. ¿Qué ocurre? Que no han podido resolver ni siquiera ese problema. Luego apareció aquella reforma de una diputada, que se llamaba Elvira, en donde cambió todo lo que era el delito sexual, los delitos contra la integridad sexual. Y esto me tocó vivirlo muy cerca en cuanto a función pública, porque de la noche a la mañana, quien tuviera relaciones sexuales con una menor de 18 años era equiparable a violación. Vean ustedes lo grave que puede ser una situación como lo que se pretende. Cambiar lo que ya dogmáticamente está establecido, que se ha analizado, que está en el derecho, se llama derecho explorado, y luego de repente a alguien se le ocurre un cambio y genera una ley, y entonces se viene un tremendo problema para el ciudadano. Esa ley es contra el ciudadano. Claro. Producto, y también hay que decirlo, de la ignorancia, pero también por eso necesitamos seguir explorando estos temas, seguir hablando de ello con los expertos y socializarlos, ¿no? Así es. En la medida de lo posible, comunicarlo. Y poco a poco, digo, es muy complejo, pero seguiremos aprendiendo. Licenciado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Espero haber sido claro. Gracias, muy amable. Muy Creo claro, que sí. y esperamos que nos acompañe muy pronto para estos y otros temas que esto apenas es el comienzo. Gracias.